Hola, Hola. ¿qué tal día, Cintia? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, muchas gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros. Esto es un proyecto familiar, tenemos un nepotismo aquí que, tú sabes, importante, pero realmente una persona tan familiar como el abuelo, tú sabes, es como difícil hablar del abuelo sin hablar de la familia. Así es. Pero a los entrevistados yo les pido que empiecen diciendo cómo conocieron al abuelo, pero evidentemente tú siempre conociste al abuelo. Sí. Entonces te voy a tirar otra pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu primer recuerdo del abuelo? Bueno, mi primer recuerdo, digamos que es algo que para mí no era grato. Y era que yo era la única niña. Entonces, yo tenía responsabilidades, digamos que diferentes a las de mis hermanos. Y una de las responsabilidades que yo tenía era que cuando él llegaba del trabajo, se acostaba, se bañaba y se acostaba, yo tenía que pasarle el peine por la cabeza. Entonces, tú sabes lo que es tú tener 10, 11, 12 años y tú tener que acostarte con tu papá y con coger un peine y pasárselo por la cabeza. Él tenía un término que, verdad, me quiero reservar, pero siempre tenía que, todas las noches, eso era como un trabajo que yo tenía que hacer. Y la verdad es que yo lo odiaba por completo, o sea, pero nada, ahora lo recuerdo y de verdad es que después, muchos años después, cuando tuve la ACV, entonces ya yo iba a la cama y se lo hacía, o sea, porque yo recordaba que era algo que a él le encantaba, que yo lo hiciera. Entonces como que en ese momento fue algo que no me gustaba hacer y después disfruté mucho en el año que él estuvo en cama. Claro. Eh, ¿Qué tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de, quizá en Venezuela tú estabas muy pequeña, pero luego cuando ustedes volvieron? Mira, yo tengo recuerdos de Venezuela y quizás uno de los recuerdos de Venezuela que a mí más me marcó era el tema de papi con la iglesia. Papi era psicorrígido con ir a misa todos los domingos. O sea, eso era algo como que no tenía forma de que tú te evadieras. Entonces, y yo recuerdo una vez que Venezuela las distancias eran largas. Entonces, él siempre nos mandaba a ir al baño antes de montarnos en el carro para ir a misa o para ir a cualquier lugar. Y yo me recuerdo esa vez que yo no fui al baño y yo, cuando ya estoy montada en el carro, él pregunta si todos fuimos al baño. Yo digo que no, que yo no había ido al baño. Entonces me tuve que bajar del carro para ir al baño, pero como estábamos tarde, yo me quedé. O sea, él me dejó. Y eso fue como algo gravísimo, tú sabes, porque yo falté a misa y él se fue incómodo, pero era como para demostrarme a mí que lo importante era lo importante y yo tenía que estar a tiempo. Entonces, ese recuerdo como que siempre yo lo tengo y quizás parte de lo que yo soy también un poquito psicorrígida con la puntualidad viene de ahí, porque yo me quedé con tía Luisa era una persona que vivía con nosotros le decíamos tía Luisa, y yo me tuve que quedar con tía Luisa. Entonces, y verlos como ellos se fueron, porque y él no dijo nada, yo me bajé del carro y en lo que yo estaba en el baño él se fue. Cuando yo salí creyendo que me estaban esperando, no me esperaban. Entonces eso es como yo tengo ese recuerdo de Venezuela, pero mis recuerdos son más de aquí, de Santo Domingo, porque como tú dices, o sea, yo vine como con 10 años, entonces son como pocas cosas, así como esporádicas. Necesito para Argenis, vamos a cortar. Cortamos. Llama la rueda. La claqueta es para sincronizar el audio. Ah, ok. Por eso Bien, se... silencio en el set. Escena Cintia Molina, toma 2. Okay. Muy bien. Papi dijo que él quería hacer la claqueta cuando lo entrevistaran a él. Ah, ok. Entonces, lo vamos a poner a cantar la escena. Vamos. Entonces, pero como era en Venezuela, tú me contabas que era como social. Sí, no, en mi casa, o sea, ¿cómo te explico? Yo quizás no recuerdo cosas específicas, pero mi casa siempre estaba gente. O sea, bueno, comenzando con los dominicanos, porque ese era como el centro de acopio de los dominicanos. En esa época como que había muchas relaciones con República Dominicana y Venezuela, y cada vez que alguien salía de República Dominicana como que terminaba en mi casa. O sea, como que en mi casa, de ahí era que después hacían su vida, pero el primer lugar era mi casa. Y después estaban los mismos venezolanos, que fueron mis tíos. Y tú te lo presentaban como tío fulano, tío Perencejo,
Y después yo me daba cuenta que, no, ese era Luis Herrera Camping. Pero eso me enteré yo años después. O sea, yo no sabía quiénes eran. Porque yo, obviamente, yo era también quizás la más ajena. Quizás tú le haces esta misma pregunta a mis hermanos y ellos sí sabían quiénes eran. Sobre todo tu papá. Pero en el caso mío, yo no sabía quién era. Yo solo sé que en mi casa, mi mamá cocinaba para 50 personas. Eso era algo normal. O sea, y de repente, y mi mamá lo hacía todo. O sea, mi mamá hacía la comida, el postre, los arreglos de flores, o sea, pero siempre, o sea, ponía todo como que hubiese sido hoy día un catering o una decoradora de interior, y ella siempre preparaba esas comidas, y él no era que él le decía con muchos meses de anticipación, no. Era como que de repente, yo me acuerdo, o sea, que de verdad que papi llegaba y decía, ay, el sábado vienen 25 gente a cenar. Y tú, imagínate, y mami ni siquiera manejaba. O sea, que yo de verdad que me pongo a pensar cómo ella en Venezuela lo lograba resolver todo. Pienso que muchas cosas era con tía Dina, que tía Dina le ayudaba mucho. Pero en sentido general, siempre había gente en mi casa. Siempre había gente, siempre había alguien a quien él estaba ayudando, alguien a quien él le había conseguido una visa, alguien que quizás iba después para los Estados Unidos. Eso era un trampolín también para irse para los Estados Unidos. O sea, de verdad que mi casa, yo no me acuerdo de mi casa vacía. Para nada, era una casa de 2 plantas y bueno, un recuerdo que yo tengo, que es más de mi mamá que de mi papá, fue que en una de esas famosas cenas, nosotros dormíamos arriba y abajo era el área social. Y la única pela que a mí me han dado en mi vida fue que había una cena y entonces nosotros nos hicimos los locos y nos quedamos viendo televisión o hablando, porque no creo que los canales de televisión estuvieran tan tarde. Y al día siguiente, obviamente, uno se levantó refunfuñando para ir al colegio, que uno no quería ir al colegio. Entonces, y la guagua te pasaba a buscar tempranísimo. Y me acuerdo yo que yo fui refunfuñando al baño a cepillarme los dientes y mi mamá cogió el mismo cepillo de dientes y me dio un pecozón en la boca. Ese fue el pecozón que me dio mi mamá en toda su vida. O sea, yo, gracias a Dios, no me tocaron más. A Henrito sí le tocaban. Por eso que lo cuente Henrito. Entonces siempre había como una actividad abajo. Entonces siempre había una cena, siempre había una gente que había llegado, o sea, muy sociable. De verdad, papi era una persona muy sociable. Y la abuela haciendo bizcochos de cumpleaños. Pero claro. Bueno, la herencia de los bizcochos de cumpleaños vienen desde aquí, desde Santo Domingo. Ella y mi madrina era hija de una que era una chef de Santiago, de una señora que era una chef de Santiago reconocida, y mi madrina sabía hacer bizcocho. Y cuando ellas se conocieron, mi madrina le enseñó a hacer bizcocho. Y señores, o sea, los bizcochos que hacía mi mamá eran espectaculares, pero una cosa espectacular. Ella a Henrito le hicieron una vez un castillo, que también Henrito lo contará, con galletas y todo, un bizcocho precioso. A mí me hizo un jardín con una fuente de flores, o sea, había muchísimos, o sea, la cantidad de bizcochos que yo te puedo decir que ellos hicieron, mami hizo, porque ya eso era en Venezuela, eran espectaculares, o sea, nosotros vinimos a comer bizcochos comerciales, después que mami trabajó, pero mientras mami fue ama de casa, nunca comimos bizcochos comerciales. Y después ya no lo hacía, si acaso los sábados, para desayunar los domingos, ya no lo hacía como cariño, más que para las actividades. El abuelo regresa y entonces en ese momento es diputado, pero todo el mundo me ha contado que no era él solo diputado, sino que su mano derecha era la abuela. Lo que pasa es, mami era como ¿cómo te explico? Papi era hacia afuera y mami era hacia adentro. Entonces, mami era su equilibrio. Mami mantenía el orden en la casa, mami mantenía el orden entre nosotros. Mami, como te digo, él le saltaba que quería hacer una reunión de 50 personas en un apartamento de 110 metros. Y mami arreglaba el apartamento para que cupieran las 50 personas en esos 110 metros cómodamente. Mami le hacía toda la comida, o sea, y por eso es que siempre mami estuvo al lado de él. O sea, era como su bastón, como que su norte, o sea, su guía. No sé cómo decirlo, pero para él era tan importante saber que mami estaba ahí, que mami era que le dirigía las cosas. Porque a él le preocupaba mucho
cómo estábamos nosotros, cómo estaba su casa, cómo estaba su familia. O sea, él tenía unos hermanos a los que él protegía. Entonces, pero esa protección quizás no era directa de él, quizás era a través de mami, porque mami era la que se encargaba de asegurarse que le llegara esa protección a esos hermanos. Entonces, quizás, mira, yo no sabía que a nivel público se daban cuenta, pero a nivel privado era así. O sea, la guía en mi casa era mami. Además, papi viajaba, si contamos los días, papi viajaba 10 meses al año. O sea, papi siempre estaba afuera. Entonces, ¿quién era que mantenía el equilibrio y el orden? Era mami. Y eso tuvo que ser fuerte para ella. O sea, tú sabes que está en Venezuela sola, con los 4 muchachos. Mira, la verdad es que tengo entendido que ella quería venir antes. Yo no sé si es verdad, si yo me lo inventé, si fue un cuento, pero me dicen que parte de lo que retrasaron el viaje un año fue por mi culpa. Porque cuando nos dijeron a nosotros que volvíamos a República Dominicana, yo hice una crisis. Insisto, no sé si eso es un cuento pero lo he escuchado toda mi vida. Y fue porque yo temía venir a una isla. Pero mami ya estaba desesperada, ya mami quería volver a un entorno más conocido. Y entonces por eso duramos supuestamente un año más en volver. Pero la verdad es que yo digo que yo creo que mi mamá Cintiadina no hubiera subsistido en Venezuela, porque era mucho con demasiado. Digo, también estaban tía Luisa, estaba Bruna, estaban, yo no sé si pueden decir nombres, pero estaban personas que eran muy allegadas a mi mamá, que eran sobrinas, primas, cercanas del mismo campo de donde ellas eran, que mami se las llevó a Venezuela y las puso a estudiar. Entonces, mami fue creando también su entorno, como que le diera seguridad. Tía Luisa era la que nos hacía la ropa, Bruna era como la parte jocosa. Entonces, como que ella logró más o menos eso. Pero sí, para mami yo entiendo que vivir en Venezuela no debe haber sido algo fácil. Vale. Y entonces, cuando ustedes regresan, se mudan a la casa de la Santiago. Nos mudamos a la parte de arriba de la casa de la Santiago. Esa casa existía y era donde vivíamos antes de irnos para Venezuela. Y en lo que estábamos en Venezuela, papi, con uno de sus mejores amigos, que era ingeniero, en esa época era ingeniero arquitecto, que eran las dos cosas, construyó la parte de arriba. Y esa casa era increíble porque la gente se estrellaba de la risa cuando llegaba, porque la casa era una cocina con casa. O sea, para hacer un apartamento, yo no sé cuántos metros son, voy a decir 100 metros, por eso es 100 metros, ¿verdad? Pero imagínate que el apartamento fuera de 100 metros y la cocina tenía 20. O sea, dentro de la cocina, que era súper amplia, había inclusive el comedor donde nosotros comíamos todos los días. ¿Y por qué la cocina era tan amplia? Porque papi trató de que la casa fuera lo que mami quisiera. Y en esa época, mami era ama de casa. Entonces, para mami la cocina era un lugar importante. Entonces, era un cocinón súper cómodo, inclusive en esa época que no se usaba, tenía 2 neveras, porque era para eso. Y también la pobre, para estar abastecida, para cuando él le saltara con que quería mañana tener 25 gente, ella tenía cosas como para poder hacer recibir a las 25 personas, tú ves. Entonces, era esa casa, la casa se construyó a la medida, tenía esa cocina y obviamente mi habitación, porque a la niña siempre había que tenerla separada, y la habitación de los varones, que papi le decía que era el Penton Play, la caldera del diablo, porque eso era un desorden constante. Así era que papi le decía a la habitación de los muchachos. Y entonces después construyeron el segundo piso. No, volvimos al segundo piso. Ese que te digo que construyó con su amigo, y ahí fue que nosotros llegamos. Llegamos antes de que estuviera listo, vivimos un tiempo con tía Dora, mientras él siempre estaba viajando. Entonces realmente vivíamos nosotros, Henrito, Luis Emilio y yo, porque papito vivía en Estados Unidos con mi abuela. Y vivimos con tía Rosa, con tía Dora como, qué sé yo, casi un año, en lo que estuvo la casa lista. Sí. Y entonces, después, ¿qué tú te acuerdas de cómo era? Porque ya entonces en ese momento él no estaba viajando tanto, ¿o sí? Sí, papi viajó tanto hasta que salió de la política después del gobierno de Salvador. O sea, la vida de papi era viajar. O sea, y ahí es que quizás es la diferencia entre mi relación con papi y la relación de papi con mis hermanos.
como yo no entiendo la parte política y nunca me inmiscuí en la parte política, papi era para mí un padre viajante. Mami era el centro. Entonces, realmente, bueno, inclusive, yo voy a Europa con papi, porque papi todos los años iba a una conferencia de la OIT y en un momento determinado definen que yo vaya con papi para que yo conozca Europa. Entonces yo, el viaje de 15, que normalmente las niñas lo hacían con la mamá, yo lo hice con mi papá. ¿Y cómo fue ese viaje? Mira, ese viaje fue un antes y un después. Porque como te digo, quizás hasta los 15 años, papi para mí era un papá ausente. Pero en ese viaje fue como me consentía en todo. Nosotros llegamos a España juntos. Obviamente me tocaron que él me presentara a 6 millones de gente que yo todavía no sé quiénes son, pero entiendo que en esa época eran políticos. Fui a 800 cenas. Yo aprendí a comer caracol. Eso era algo como que a los 14 años tú no sabes ni que se come un caracol. O sea que él estaba como floreteándome. Pero él buscó todas las formas como yo disfrutara ese viaje. Él se sentó, me acuerdo yo, en una agencia de viaje y se sentó con ese señor una mañana entera a buscar un tour para que yo estuviera viajando mientras él estaba en la OIT, en Suiza, para que estuviera viajando. Y él se sentó a buscar un tour que hubiera gente joven. O sea, porque no era un tour de que para que yo fuera a conocer, no, que hubiese gente joven. Y eso fue un tour maravilloso. Yo era la mascota. Todo el mundo me preguntaba qué yo quería hacer para llevarme a todas partes. Y después, entonces, yo viajo de Barcelona, después que yo hago mi tour sola, viajo de Barcelona a Suiza. Y ahí volvemos a lo mismo. Ahí volvemos a cenas, todas las cosas que eran de las personas que estaban en la OIT. Posterior a eso, él y yo solo fuimos a Francia y él y yo solo fuimos a Portugal. Fue comiquísimo porque nosotros viajábamos con un pasaporte que era blanco, que era diplomático en esa época, y entendíamos que no necesitábamos visa. Cuando llegamos a Portugal, nos llevaron para el cuartico. Que ustedes, bueno, tú conociste a papi. Imagínate a papi que lo mandaron para el cuartico. O sea, más pique no podía tener. Y después nos dieron permiso, nos hicieron una excepción y nos dieron 5 días en Portugal. Y eso él después lo contaba que, oye, hicieron el favor de darme 5 días, que yo no sé cuándo. Pero fue un viaje realmente que ahí comienza mi relación con papi. O sea, ahí ya papi deja de ser el padre ausente, a convertirse realmente en una persona con la que yo tengo una relación. Antes de ahí yo tenía quizás la parte de la iglesia, que de mis hermanos yo soy la que siempre estuvo con él en la parte de ir a misa y ese tipo de cosas, pero no una relación de conversar como la tenía con mis hermanos, que se sentaban y hablaban horas muertas. Yo no, yo la desarrollé en ese viaje. Claro. Y entonces en ese momento, quizás me pongo en tus zapatos y entiendo lo difícil que, o quizás no lo entiendo, pero me imagino lo difícil que es en un mundo tan machista y tan como hombre céntrico encontrar esa conexión. Sí, y sobre todo porque él también la tuvo que desarrollar, porque él tenía un hijo, que es tu papá, que era su sucesor. O sea, era como Henrito va a ser yo. O sea, y tenían esa conexión. Entonces, la conexión conmigo era más difícil. Y sobre todo porque yo era la niña de mami también. O sea, podemos decir que mami y yo nos matábamos. Pero mentira, o sea, a la hora de la verdad, mami me sobreprotegía muchísimo. Entonces, él no entendía a veces esa sobreprotección. Ejemplo, yo nunca pude coger un carro público. Para mi papá, eso era ilógico. Y los muchachos tuvieron que ir en bicicleta, en carro público, en lo que fuera, a los colegios. Yo no. Pero porque esa era la protección que me daba mami. Entonces, él tuvo que entender esa diferencia que mami siempre la marcó. Entonces, por eso te digo, o sea, que es a los 15 años que ya, digamos que yo soy lo suficientemente grande como para que él me vea como con cierto criterio
y podamos empezar a tener. Pero yo nunca llegué a tener tampoco tanto criterio como Henrito. Yo siempre fui como la niña, o sea, la parte política, esa parte nunca fue conmigo. O sea, papi nunca habló de política conmigo. Nunca. O sea, yo no me acuerdo de haberme sentado con papi a que papi me hablara de Balaguer o de cualquier suceso que hubiese en el momento. No, nunca. Lo de papi conmigo era más libros, más viajes, o sea, nosotros teníamos una conexión diferente. Y creo que la produjimos en el viaje. O sea, que viene del viaje. Sí. Que te confieso que quizá esa es una relación más saludable en mi punto de vista que la que él tuvo con Luis Emilio y con papi. Porque realmente ellos eran empleados de él. Bueno, quizás él no tanto como empleados, él lo veía como que los tenía que formar. A mí no me tenía que formar. ¿Entiendes? O sea, él lo que veía era que Henrito iba a seguir el camino de la política y tenía que inculcarle. O sea, mira, es tan tal la protección, por eso digo que no es tanto de empleado, la protección de papi hacia Henrito, que yo recuerdo una vez, ya muchos años después, estamos brincando en el tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que a mí me dio una anemia muy fuerte. Cuando eso, ya Henrito había salido de la escuela a la judicatura. Y estaba como con el tema de meterse en la política o no meterse en la política. Y papi, cuando me ponen a inyectarme todos los días hierro, porque tenía la anemia, un día se me sentó y me dijo, ¿tú estás consciente que tú tienes que estar sana? Y yo le dije, no, sí, papi, yo sé, yo tengo 2 hijos, yo tengo que estar sana por ellos. No, es que yo necesito que tú cuides a Henrito. Yo necesito que tú siempre estés detrás de Henrito. ¿Entiendes? O sea, él sentía que tenía que guiar siempre, que tenía que protegerlo. Entonces, para él era importante sentir que eso que él había estado haciendo con Henrito iba a tener una continuidad para siempre. Entonces, no era tanto como empleado, era como sucesor. Era transmitirle todos sus valores. Entonces, quizás como él veía que yo sí había cogido la parte de la iglesia, él quería como que yo siempre tuviera como con esa parte atrás de él. Porque la parte, obviamente, la parte política y demás, yo no entiendo de nada de eso. Pero sí él quería que la parte de los valores, la parte de la iglesia, yo se la transmitiera siempre. Entonces, así es que yo lo veo. Yo lo veo que él los veía a ellos como sus sucesores. A mí me veía como veía a mami, como el centro. O sea, él me dio a mí el mismo, la misma responsabilidad que tenía mami. Ya mami había salido de nuestras vidas, de su vida, o sea, de nuestra vida como familia, se habían vuelto 2 ya en esa época. Y él lo que entendía era que al mami vivir en Estados Unidos, había que tener otro centro. Y el centro tenía que ser yo. Entonces, ellos iban a desarrollar su carrera, pero yo tenía que estar aquí para ser siempre ese eje que ellos podían llegar a necesitar. Yo siento que tú eres de todos los hermanos la más estructurada, la más organizada, la que tiene como que es operativa, como, bueno, Luis Emilio también es muy operativo, pero tú sabes a lo que yo me refiero. O sea, si tenemos que hacer un plan y aterrizar las cosas, ese es tú, Sí. donde realmente podemos esquematizar todo esto y como tú dices, esa disciplina, y eso viene de ambos lados. Yo creo que la razón por la cual quizás el abuelo se llevó también con abuela Carmen era porque se complementaban. Claro. Y no es, no sé, o sea, esto no sé si va para el documental, pero te lo comento. Como esta idea de, muchas veces uno se pone de nuevo en estos roles, y no es un tema de roles, de que, la mujer en la casa, no era esa la dinámica. Era como que estamos haciendo algo juntos, un proyecto. No, y jamás esa fue la dinámica. Cuando nosotros llegamos de Venezuela, que ya nosotros vamos al colegio, que ya la dinámica en Santo Domingo es más fácil que la dinámica en Venezuela, y mami empieza a aburrirse, por decir algo, el que la apoya para poner la tienda es papi. ¿Entiendes? O sea, el que le pone el dinero para que mami ponga la tienda es papi. En un localcito que queda al cruzar la calle. ¿Entiendes? O sea, no, a papi no le interesaba jamás crear amas de casa. Ni en mi mamá ni en mí.
o sea, y que tuviéramos pensamiento propio y que fuéramos independientes. Todo eso papi lo promovía. Él lo que sentía era que nosotros teníamos la capacidad de ser eje en la casa y también ser productivas económicamente. Entonces, papi al revés, papi valoraba mucho a la mujer. Papi decía que él venía criado de mujeres. O sea, y que él entendía el papel de la mujer. Pero jamás papi pensó, papi era machista. Para nada, para nada, para nada, para nada. En ese sentido, nunca, 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 nunca. Es más, yo te voy a decir una cosa. La primera que manejó en mi casa, bueno, no con papito, porque papito me lleva varios años. Entre nosotros tres, fui yo. La primera que tuvo carro, fui yo. Una parte, mami, obligando por el tema de la protección a la niña. Pero la otra era porque él sentía que yo tenía la responsabilidad para hacerlo. Entonces yo tenía, ejemplo, ponte que yo tendría 17 años, 18 años, Henrito tenía 19 y Luis Emilio tenía 14 o 15. Yo tenía que llegar de la fiesta y yo era la que tenía que abrirle la puerta porque ellos no tenían llave, la llave la tenía yo. ¿Entiendes? O sea, es al revés. Es que él tenía una percepción de la mujer como que tenía una capacidad mayor en lo que era estructura en la casa y en lo que era responsabilidad hacia afuera. Eso es lo que yo siento que él tenía. Pero jamás, jamás, jamás machista, ni pensar que la mujer tuviera que estar en la casa, no. Ahora bien, él sí entendía que como tú eras tan buena también dentro de la casa, tú también tenías que saber cocinar, también tenías que, ¿entiendes? O sea, pues tú lo podías hacer todo. Pero él también lo hacía. Sí, inclusive, mira, de los recuerdos de Venezuela, quien hacía el desayuno los domingos era papi. Papi le encantaba hacer huevos sancochados, ¿no? Porque claro, también era con un menú limitado, tampoco era que tampoco. Entonces papi hacía el huevo sancochado y él sabía el tiempo, y no como ahora, que con tanta tecnología, no, él sabía el tiempo. Entonces había unos pozuelitos donde él ponía el huevo con la cáscara y todo, entonces él te le quitaba la partecita arriba y uno se tenía que comer el huevo como con el huequito solamente de arriba. Ese era el desayuno y papi lo hizo toda la vida, los domingos, para nosotros. O sea, si papi estaba en el país que nosotros estuviéramos, él hacía el desayuno los domingos. O sea, que no era tampoco un concepto machista, era un concepto de capacidad, de alcance, más que de machismo. Claro. Y, a ver, tú podrías explicarnos, porque de nuevo, tú mencionas que tú tienes esa parte de la iglesia con él. Quizás cómo era su vida en la iglesia después que él se retiró. Mira, antes, durante y después del trabajar, toda la vida. Mi papá viajaba mucho, como te digo, y no importaba el país que él llegara, él buscaba una iglesia. Si era en Rusia, él buscaba una iglesia, no tenía que ser católica, y él iba a esa iglesia. Él decía que hablaba 800 idiomas, yo no sé qué tanto él realmente hablaba, pero él se tiraba su misa de la iglesia que fuera en eso. O sea, papi tuvo toda la vida una conexión con Dios muy grande. Que sí, que él le llamó católica, sí, él la llamó católica, pero respetando siempre todas las iglesias. O sea, yo en mi casa nunca escuché que fulano por ser evangélico tiene menor calidez o vale más que el que es católico. No, mi papá respetaba a toda la iglesia, porque mi papá lo que quería era que tú creyeras en el ser supremo que era Dios. Y eso él lo transmitió siempre a nosotros. Entonces, aquí en República Dominicana, papi era de comunión diaria. Papi iba todos los días a misa. Cuando era empleado, quizás no podía ir todos los días, pero como te digo, el domingo era sagrado. Esa misa de las 11 del domingo, eso era sagrado. Hasta el día que se murió. Entonces, mi papá tenía todo su grupito, tanto en el Buen Pastor como en la Casa de la Anunciación. Porque él, según lo que quisiera caminar el día, él iba o a la Anunciación o al Buen Pastor. Los domingos íbamos a misa a las 9 de la mañana. Entonces, toda la vida, hasta que papi se enfermó, o sea, su misa de las 9 de la mañana del Buen Pastor, eso no era negociable. Incluso es comiquísimo porque, obviamente, yo si iba a ir a misa un domingo, yo iba a la de las 9 de la mañana del Buen Pastor, porque, ¿verdad? Tenía que ir y además que me pasara el cheque. Pues déjame decirte que no era a mí sola. Yo tengo dos amigas que también van al Buen Pastor, y el día que ellas no iban, él me lo sacaba en cara. Fulana no vino hoy, Perenceja no vino hoy.
O si al revés, ellas iban y yo no iban, ella le decía, él se lo decía a ella, Cintia no vino hoy. Entonces, a veces que se le inventaban, no, es que está trabajando, para ayudarme un chin. Pero él nos pasaba lista a las 3. Y inclusive ellas todavía recuerdan, y cada vez que nos juntamos lo dicen, que papi tenía esa voz tan potente que él no necesitaba micrófono. Y entonces papi parecía como que estaba en un meeting político cuando él leía la palabra. Y entonces Jesús. Y entonces así, o sea, como con eso, pero con esa voz fuerte. Entonces ellas dicen que todavía van a misa y se quedan esperando que papi vaya a leer la palabra. Porque para ellas era como algo tan grande esa parte de oírlo a papi, como papi leía. Y te digo, mira, cuando papi le dio la ACV, que en un momento determinado lo dieron que él iba a morir, él despertó, y cuando despertó, creo que fue Luis Emilio, él le pidió escribir. Y en una pizarrita que Luis Emilio le había buscado, él puso misa todos los días. Papi lo que escribió fue que quería oír misa. Fue tan tal que Luis Emilio, obviamente él perdió la noción del tiempo, ¿verdad? En esa época, en el ala de la clínica que él estaba, no había internet y no había cable. Entonces, el canal católico no llegaba. Y Luis Emilio lo que hizo fue que empezó a grabar misas. Pero obviamente Luis Emilio grabó misas, punto. La primera, él la pasó bien, porque él entendió que esa era la que tocaba ese día. La segunda, él le dijo a Luis Emilio que esa no era. Que ese no era el orden de la misa. O sea, él se había despertado de un ACV, había pedido misa y tenía la capacidad de darse cuenta, por los años que él tenía de ir a misa, que la próxima misa que era, después de la primera que él vio, esa no era la que tocaba. O sea, para que tú entiendas, o sea, lo de él era completamente profundo con su tema de su iglesia. Y si yo te puedo decir algo que yo me di cuenta que ya papi se estaba apagando, fue cuando dejó de ver la misa en la televisión. Un día yo fui a su casa y él estaba con los ojos cerrados. Nosotros le poníamos la misa todos los días y ya él no la estaba viendo. Ahí yo me acuerdo que yo le dije a Henrito, ya acá a papi le queda poco, porque ya él no estaba logrando mantener la atención a la misa. Y desde que lo pudimos sacar de la casa, después de la ACV, lo primero que hicimos fue llevarlo a misa. Por ahí debe haber un video con la enfermera que lo llevamos en la silla de ruedas, buscamos uno de estos transportes que montan la silla de ruedas y eso. Y él se ve en la misa llevando el hilo completo de la misa. O sea, para mi papá la misa era lo más importante de su vida, después de nosotros 4. O sea, para él, bueno, nosotros 4 y sus nietos, porque para él sus nietos no tenían, o sea, el concepto ese de que tú quieres más a los nietos que a los hijos porque tú los quieres, yo creo que con papi se dio. Y mira que es difícil querer más que a lo que él quería a sus hijos, pero a sus nietos él los idolatraba. Yo recuerdo que él tenía fotos de todos nosotros, Edward, Nicole, María Isabel, Fernando, o sea, es una locura. Pero una cantidad increíble de fotos. Todos los años había que mandarle fotos. Y la foto de los colegios, ¿tú te acuerdas que la foto que mientras tú estás en primaria, que sacan de que la foto de primero, segundo, tercero, esa foto que uno tenía que comprar los paquetes, había que comprarle su paquete, su foto a él también. Y él no es que él cogía una y se la sustituía, no, estaban todas. Y de todos los nietos. Para él eso era, él decía que levantarse y ver la foto le ayudaban a tener deseos de vivir. O sea, eso es parte de las cosas que le daban el deseo de vivir, el ver la foto de todos ustedes. ¿Tú crees que después de toda esa vida política él se dio cuenta de que, digamos, con el tiempo y los frutos de su trabajo, él lo que quería estar con su familia? Yo no creo que haya sido por la vida política, yo creo que fue después de la enfermedad. Papi tuvo una enfermedad 2002, 2003, no me acuerdo exactamente el año. Papi le dio una infección urinaria por una ameba y eso se le complicó. Y papi duró varios meses entre estar fuera de la casa y interno. Y yo siempre he dicho que después que él salió de ahí, él dijo,
ahora me toca disfrutar mi familia. De verdad que yo siento que para papi ese fue un corte en su vida. De manera tal de que papi no se perdía ni un cumpleaños de muñeca de María Isabel. O sea, tú le tenías que decir a papi que la actividad del colegio era a las 8, si la actividad era si era a las 5, porque él iba a llegar desde las 4 para estar adelante, para él saber que estuviera adelante. No se perdió un musical, no se perdió, o sea, tú no le podías decir a papi que había algo, porque él iba. Yo siento que fue después de esa enfermedad. No fue tanto por la vida política, fue después de esa enfermedad. Porque